Y ustedes en Maciza han trabajado permanentemente con artistas. ¿Cómo se trabaja eso para poder respetar eso que es bien importante, el desarrollo del artista sin perder su identidad? Bueno, primero que nada, con mucho respeto. Yo creo que la clave que hemos tenido nosotros en Maciza al vincularnos con artistas para el tema de posicionamiento de la marca es haber sido sumamente respetuosos del talento que hay detrás de cada artista. Un ejemplo más de una serie, de un patrón que tiene que ver con instalar el negocio, digamos, a costa del artista y ya no por medio del artista. Cuando la marca trata de aterrizar lo más digerida posible en un público, cuando el trabajo del artista se abre a la interpretación de ese público, entonces parece que están en carriles medios complejos, como enfrentados unos con el otro. ¿Cómo lo ven ustedes que tienen que pivotear ahí? Yo creo que estamos en carriles totalmente distintos. O sea, la publicidad no es arte y eso tiene que ver con un fin comercial, tiene que ver con mostrar una marca. El arte es otra cosa. Si bien nos juntamos en puntos en común de que para diseñar algo tenemos que inspirarnos a ese.